Osvaldo Agudelo, periodista especializado en Medio Oriente. Bienvenido a los dos, muchísimas gracias. Buenas noches. Agudelo, comienzo con usted. Una interpretación, una lectura rápida a eso que está haciendo ISIS y utilizar menores de edad como verdugos. Esto es una práctica ya que se ha utilizado en este tipo de grupos. Si miramos también lo de Boko Haram, ha utilizado no solamente a niños, sino que los ha asesinado. Si vemos la barbarie que está cometiendo el Estado Islámico con todos los cristianos, lo vemos claramente que no importa la edad, no importa el sexo, no importa nada. Es una visión fanática llevada al extremo. Entonces, miremos por ejemplo Mosul. Mosul fue la segunda o tercera ciudad del cristianismo. Cuando los apóstoles salen de Israel, se van a asentar primero que todo en Damasco, en Mosul, en todas estas ciudades. Hoy vemos cómo el Estado Islámico, estos terroristas han volado y destruido prácticamente la catedral de Mosul. Mosul tenía de un 10 a un 15% de cristianos, desde la época de Cristo, o sea, casi tan pronto como las primeras instituciones cristianas existieron en el mundo, existió en Mosul. Hoy no queda un cristiano en Mosul. Profesor Rivera, su lectura rápido a este acontecimiento. Mi lectura es doble. Por un lado, es cierto que la utilización de niños en combate no es algo que solo hemos visto en el Estado Islámico, sino que desgraciadamente es una lacra que podemos encontrar en muchos países del mundo, no solo en Oriente Medio, sino también en África y en otros países de Asia. Desgraciadamente, pues muy a menudo utilizan grupos terroristas, ¿no? Incluso armadas oficiales, porque Nigeria, por ejemplo, ha tenido un problema con esto, y es que muchas veces era difícil comprobar la edad de los muchachos, entre los 17 y los 18, ¿no? Ha habido problemas. Que en parte es un problema del subdesarrollo que viven muchas naciones, ¿no? y la cuestión de la educación. Luego hay otra cuestión que a mí me sorprende mucho de este vídeo, y es el asunto de que es la primera vez que ISIS parece directamente apuntar a Israel de algún modo, ¿no? Porque acusa a este muchacho, que es palestino, que vive en Jerusalén, de pertenecer al Mossad, ¿no? De ser un agente israelí y de asesinarle. Así que, de alguna manera, el vídeo cumple estas dos funciones: mostrar cómo el ejército islámico aprovecha sus recursos al máximo, y si son niños también, y cómo está apuntando también hacia el Estado de Israel. Ahí tenemos las imágenes. Estaba hablando el profesor Rivera del israelí muerto. Vamos a ponerles a ustedes un video en el que él reconoce, presuntamente, que era un espía. Mi nombre es Muhammad Said Ismail Musalam. Tengo 19 años. Soy de Jerusalén. Yo solía trabajar como bombero. Mi historia es que tuvimos un vecino judío que trabajaba como oficial de policía. Él vino un día y me pidió que trabajara con la inteligencia. Yo dije que lo pensaría. En Palestina, la paga que recibí por mis tareas fue 5.000 shekels o más, dependiendo de la importancia de la tarea. Cuanto más grande era la asignación y más valiosa la información, más podían pagarme y más dinero extra recibiría. Claro, la pregunta es, ¿lo obligaron? ¿Es esta una declaración espontánea? Según el padre, lo obligaron a confesar esto. El Estado Islámico lo capturó en la frontera turca cuando él estaba tratando de regresar a casa porque se preocupó al saber que su mamá estaba enferma. ISIL lo metió en la cárcel, lo golpearon y lo obligaron a hacer confesiones y, por supuesto, esas confesiones aparecerán en el video. Le pidieron a Mohammed que dijera que trabajaba para los israelíes. Agudelo, muchos de estos terroristas presuntamente actúan y cometen muchos de estos actos de barbarie en nombre de la religión. ¿Hay alguna parte del Islam en el que podamos interpretar qué piensa, cómo analiza, cómo observa la religión, el uso de niños en ese tipo de actos? Es que mirarlo así es muy sesgado. Esto es un problema de una profundidad un poquito, hay que verlo más allá. Mirarlo, decir que el Islam utiliza a los niños para esto no es la manera. Lo que estamos viendo aquí... ¿A favor o crítica? Cualquiera de las dos. Claro. No. Lo que estamos viendo es un grupo fanático que utiliza la religión, en este caso el Islam, para justificar esto. Mire, el problema es que Occidente no se ha dado cuenta o no se ha querido dar cuenta de la barbarie.
Los medios de comunicación de Occidente se han convertido en idiotas útiles del sistema de propaganda del Estado Islámico. El Estado Islámico va y publica en una página en árabe por allá, que la ven solamente los fanáticos, que ellos mandan a atacar a como dijeron hace un par de meses, al Mall de las Américas en Washington, ¿cierto? Y eso se queda ahí. Que eso lo sepan los organismos de inteligencia norteamericanos, europeos, está bien. Pero entonces todas las cadenas empiezan a repetir y a repetir y a repetir y a repetir y sale todo gratis. ISIS ha manejado eso muy bien, lo ha hecho muy bien. Tenemos que tener en cuenta... Además, los videos cada vez están mejor editados, tienen mejor calidad. Claro. El principal asesino, el que ha decapitado a mucha de la gente, el muchacho este que se crió en Londres, él estudió ciencias de computación, mass media y universitario, supuestamente de una buena familia, acomodada. Es que mire, si vamos a analizar esto, de los 30.000 supuestos guerreros del Estado Islámico, 15.000 los ha puesto Occidente. Y cuando digo Occidente, quiero decir que han salido más de 1.500 de Estados Unidos y más de 3.000 de Europa. Que muchos de ellos han nacido en Europa, han sido criados en Europa, pero nunca terminaron de instalarse dentro del sistema occidental. Siempre se vieron como relegados. Y lo más peligroso, estas niñas de Dakota, norteamericanas totales, rubias, ojos azules, nada de Oriente Medio. Pero ¿cómo llegan a estos jóvenes para reclutarlos? Ese es el peligro. Profesor Rivera, interesante ese punto. La mitad vienen de Occidente. ¿Qué pasa con estos jóvenes que no se adaptan a esta sociedad? ¿Con los jóvenes que van? Que han nacido en Europa, en Estados Unidos, y que de una u otra forma no entiendan esa sociedad, no se adaptan a la sociedad y terminan yendo a luchar con ISIS o con otros grupos terroristas. Sí, efectivamente, y eso es algo que sabemos, ¿no? Que este grupo de personas van a estos países árabes y gente que ha estado involucrada o que sabe de primera mano lo que está ocurriendo con ISIS, ¿no? Hablo de gente experta o que ha tenido la experiencia de estar allí, dice que muchos de estos yihadistas precisamente muchas veces utilizan estas referencias culturales que tenemos nosotros, claro, porque ellos han educado aquí, para realmente utilizarlo en nuestra contra. O sea, lo que quiero decir es que estas personas tienen nuestra educación, conocen nuestras referencias culturales, nuestra sensibilidad a ciertas cosas y lo utilizan magistralmente, como en este vídeo, ¿no? Y esto, además, comparado con la mentalidad oriental, choca mucho, porque en Oriente estas cosas la verdad es que se ven como barbarie. Volviendo al tema de los chicos, Osvaldo, ¿de dónde salen? ¿Qué edades aproximadamente tienen? ¿Cómo los captan? ¿Los obligan? Hemos visto en todo lo que se está haciendo ahora que, sobre todo los que han salido de países increíbles, como Suecia, que ya no estamos hablando de muchachos que sean descendientes de padres que vinieran de Oriente Medio, sino que son suecos. Eso es lo grave. Mujeres que de Inglaterra, de familias muy prestigiosas en Inglaterra, se han ido a ser las madres de los futuros yihadistas, para tener hijos yihadistas. Es que el problema que tenemos que nosotros darnos cuenta es el peligro en el que estamos sentados y Occidente no se ha dado cuenta. Eso me recuerda años atrás, décadas atrás, lo que ocurrió con Patricia Hearst. Usted debe recordarlo perfectamente, que hoy día mucha gente se sigue cuestionando qué hizo que una joven hija de un imperio de los medios de comunicación hubiese terminado pues, actuando junto con los terroristas. Mire, no nos hemos dado cuenta en Occidente del drama que está viviendo Siria e Irak. No nos hemos dado cuenta... A Siria se le ha dado la espalda. Totalmente hubo... Desde el comienzo. Desde el comienzo. Ahora, ¿por qué? ¿Porque no hay petróleo, no hay intereses económicos? Nunca pongamos sobre la mesa blanco sobre negro, porque la situación en Oriente Medio no es blanco sobre negro. Esto es tan complicado que bastaría en 3 horas de programa... Pero me refiero a la respuesta de Occidente. La respuesta de Occidente con relación a Siria no fue como con Libia, por ejemplo, como con otros países. A eso me refería el tema económico. Claro, pero cuando uno va a analizar qué pasó en Siria y se va a ver qué está viviendo hoy Libia, se va a ver que está viviendo hoy todos estos estados, Irak, por ejemplo. Hay que ir un poco más atrás también en la historia. Pero cuando nos damos cuenta que llegamos al hoy y empezamos a analizar el hoy, sin tener en cuenta qué pasó atrás, es muy difícil. Es como si yo trato de curar un cáncer por una llaga que me salió aquí, curo la llaga, pero es que el cáncer está por dentro.
Entonces, el peligro... Una curita a la herida. ¿no? Es una curita a la herida. El peligro ahora del Estado Islámico es tan grave, tan grave, tan grave, que Oriente no ha reaccionado. Y no ha reaccionado cuando allí llevamos ya más de 100 a 150.000 muertos. O sea, hay zonas enteras de Siria que ha sido arrasada. Mire, hoy están volviendo a entrar las tropas en Tikrit, que era la zona de dominio de Saddam Hussein, muy cerca de ahí nació él. Pero también tenemos que darnos cuenta el peligro que significa eso para Occidente. ¿Por qué? Recordemos un poco el hecho de Charlie Hebdo, la revista, que esa revista es vista periodísticamente, es una porquería. Si vemos, más de 50 portadas de esa revista fueron una verdadera basura en contra de la Iglesia cristiana, católica, el Papa, pero con unas caricaturas que herían profundamente, así fueras ateo. Y bastaron 4 portadas con 4 bromitas a Mahoma para ver esa respuesta tan fanática y barbárica. Entonces, ahora que reaccionó Charlie Hebdo, que ocurrió lo de Charlie Hebdo, lo de la matanza en París, Francia se dio cuenta del peligro. Ahora están empezando a utilizar esto, pero cuando eso ataque a un personaje verdaderamente importante, Occidente va a reaccionar y se va a dar cuenta que eso hay que pararlo. Mire, es tan grave que sunitas y chiitas, que eran los eternos enemigos entre sí, se han unido para luchar contra el Estado Islámico. Profesor, varios temas hemos tocado aquí. Hablamos de Siria, yo le preguntaba también por estos niños, de dónde, cómo los captan, de dónde salen. Vamos primero por parte, vamos con los niños primero, si le parece. Los niños, ¿de dónde salen estos niños? Bueno, hay varias fuentes, vamos a decir. A medida que el ejército islámico iba avanzando y ciudades y pueblos iban cayendo bajo su dominio, ellos iban captando, abduciendo a todos estos muchachos. Los niños los captan, los convencen, los obligan. Hay de todo, porque muchos, como son del fruto de las conquistas, otros muchachos, por ejemplo, son los padres mismos que los introducen en la yihad. Ahí, no olvidemos, los familiares normalmente están de acuerdo con esto, participan de esto. Sí, por supuesto. Yo tengo varios vídeos de Raqqa, por ejemplo, en el que muchos milicianos yihadistas están encantados, ¿no?, de tener a sus hijos alrededor y de poder enseñarles, ¿no?, las armas, cómo disparar, en fin, cómo ser buenos musulmanes dentro de su visión, ¿no? Entonces, por supuesto, también encontramos a niños que se encuentran en una situación en la que han perdido a su familia, que a veces tienen que coger las armas para defenderse a sí mismos. Por ejemplo, uno de los muchachos más pequeños que yo he visto no está precisamente luchando con el Estado Islámico. Este chico tiene 7 años y está en el ejército rebelde. No está en el ejército islámico, sino está en el ejército rebelde. Y es un caso en el que vemos que ha perdido a su familia, que no tiene a nadie, y al final parece que la única forma que tiene de sobrevivir es empuñando un arma. ¿Son huérfanos estos niños? Huérfanos, Son huérfanos. Como ya ha mencionado nuestro invitado, Siria lleva casi 4 años en guerra. Ese otro tema, el tema de Siria. 250.000 muertos, creo que eran las últimas cifras, y cientos de miles de desplazados. Pero durante un año aproximadamente se hizo esta denuncia, había una guerra civil, los muertos y nadie decía absolutamente nada. Sí, sobre los niños, ¿te refieres? En Siria en general, la matanza de Siria, pasando a otro tema. Sí, porque bueno, el problema de Siria es un problema político también, no solo económico. Rusia tiene muchos intereses en Siria. Rusia está utilizando Siria para negociar en el caso ucraniano, que es otro de los grandes problemas que tiene esta administración, ¿no?, la administración Obama. Y vemos que no les importa en absoluto, mientras que los intereses de rusos, ¿no?, se mantengan, no van a haber grandes cambios en el terreno. Y eso ha llevado que Occidente haya dado la espalda a Siria y durante tanto tiempo nadie haya realmente puesto el foco en este problema que existe desde hace mucho tiempo. Yo vuelvo a la misma pregunta que le hacía a Osvaldo. Estamos hablando del tema de Siria desde el ángulo de Occidente, y yo ponía el ejemplo de Libia. ¿Por qué Occidente no actuó?
porque no había intereses comerciales que defender como en otros países. Por supuesto, eso es una respuesta muy válida. También tenemos que hablar del problema ruso, que hemos dicho, ¿no? Los intereses rusos en Libia no eran ni muchísimo menos los intereses que tiene en Siria. Hay que recordar que Siria relativamente está muy cerca de la frontera sur de Rusia, así que eso es un punto estratégico desde el punto de vista ruso. Libia está muchísimo más lejos y aunque no deseaba esa intervención, por supuesto, no tenía los mecanismos que pudiese de algún modo frenar a Occidente. Si poco recordamos, desde que comienza la crisis ucraniana, es decir, la toma de Crimea y los rebeldes en la zona oriental, Rusia ha encontrado una palanca, ¿no?, muy buena a la hora de poner en jaque a Occidente, porque eso es un problema para Europa, para Estados Unidos, que evidentemente no reconocen esa expansión. Y de algún modo yo creo que el régimen ruso... Tienen el control por el tema del gas, básicamente. Efectivamente, y está utilizando Siria como una carta de negociación. Tengo que ir a una pausa, les pido que se queden, vamos a la pausa y regresamos acá con nuestros invitados. Quédense con nosotros.